Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 10 de enero del año 2021, la iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. Bueno, y en la misa se va a tener como segunda lectura un extracto de la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 5, verso 1 al 9. A mí me gusta mucho esta lectura porque prácticamente nos muestra toda la realidad de que encierra el bautismo, ¿no? Es la expresión maravillosa de tener un Dios trino. Recuerde, querido amigo católico, que nuestro Dios es un Dios trino. Hay que hacer especial énfasis en este tipo de cosas, un Dios trino, hacer énfasis en que tenemos un Dios trino, trinitario, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hoy se nos está predicando la realidad de Dios, pero de un Dios que no es trino, un Dios que es etéreo y que es un Dios que puede cobijar a todos, pero que en el momento que se nombre alguna de las personas de esa realidad de Dios trino, si se nombra a Cristo Jesús especialmente, pues eso va a descuajar toda una realidad de que todos nos unamos porque Dios nos une. Ok, y eso es cierto, pero ¿qué Dios? Si Dios nos une y Dios nos hermana y Dios nos trata como Padre, pues entonces hay que mirar qué Dios es. Y esta lectura de la primera carta de San Juan, en su capítulo 5, verso 1 al 9, es demasiado explícita. Entonces, cuando nos prediquen de Dios, y Dios es maravilloso, y Dios es amor, y lo importante es Dios, sí, pero ese Dios sin Cristo Jesús, ¿qué Dios es? He ahí el problema. El problema no es las cosas que nos dicen, porque lo que dicen, pues de alguna manera está bien. Pero las cosas que no nos dicen es lo que fractura la verdad. Las cosas que no nos dicen. Entonces es importante ser un poco incisivo en esto. Y desafortunadamente hay que ser incisivo. Para que la palabra no se pierda. Y esa es nuestra labor como sacerdotes. Pues si yo fuera ingeniero y yo fuera publicista o yo fuera mecánico, ¿no? O un gran empresario, pues trataría de que lo que estoy ejerciendo pues no se me fuera a dañar, de acuerdo a los estudios recibidos. Para ser un buen ingeniero, pues voy a ser un gran ingeniero, a poner en ejercicio todo lo que he aprendido, estar al tanto de los cambios, de los avances tecnológicos de la ingeniería, técnicos de la ingeniería, para realizar mi labor como profesional en la ingeniería. Lo mismo como publicista, economista, empresario. Bueno, pues uno como sacerdote tiene que estar atento a las cosas que se nos están metiendo porque no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y entonces, ¿y cómo sabe uno que no vienen de Dios? Cuando atacan la misma palabra. Entonces es fácil detectar. Esto que estoy diciendo es marco introductorio únicamente a lo que vamos a analizar. La carta de los Gálatas, en su capítulo 5, verso 19 en adelante, nos dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne, lo que viene del mal espíritu. Es fácil reconocer. Entonces yo le voy a dar a usted un ejemplo. Si la Sagrada Escritura, si la tradición, si el magisterio, si el sentido común, si la ciencia nos dice lo importante del valor de la vida, lo dañino y pernicioso y dramático y horrible que es el aborto, pues la Biblia, la tradición, el magisterio, déjelo al lado entonces. Pero el sentido común y la ciencia, ya que si usted, por ejemplo, no es creyente, entonces, pero sí tiene un cerebro. Y entonces, si la ciencia nos aporta el dato exacto de cuándo es que empieza la vida, si dentro del derecho natural lo que nosotros queremos es defender la vida,
De hecho, uno, por cuestión de naturaleza, uno tiende a ¿qué? A defender su vida cuando es atacada. De hecho, los estados a nivel jurídico legal, el Estado está para garantizar la vida, honra y bienes de los gobernados, de los ciudadanos. Es decir, que la vida tiene un valor importantísimo. Y de pronto nos aparece que no, que el derecho al aborto, que es importantísimo abortar para salvar la vida de la mujer. Y entonces uno dice, ¿y la vida del niño que está dentro del vientre materno qué? Son dos vidas, no una, son dos. Independientes. Eso el dato lo da la ciencia. Entonces, ve cómo es que uno nota que hay algo allí raro cuando se nos mete cosas que no son. Entonces uno desde la perspectiva cristiana, dejemos de lado entonces la parte de la ley, del derecho natural y la parte de la ciencia y tomemos los elementos propios cristianos de fe. Está la tradición, está la Sagrada Escritura y está el magisterio donde nos hablan, ¿no?, de manera contundente, clara, sobre el valor de la vida. Cuando entonces uno nota que se inmiscuye una realidad que dice aborto, derecho al aborto, no a la vida, entonces uno dice, no, espérese un segundo, aquí se nos metió algo raro. Eso en el caso que estoy tocando, el ejemplo que estoy proponiendo del aborto, pero hay otras cosas también que se nos mete a nivel doctrinal, ¿no? Que uno dice, cuando compara esa nueva enseñanza con la Sagrada Escritura, uno dice, no, espérese que aquí hay que ser claros. Aquí no se trata de matizar, aquí no se trata de hacer componendas, aquí no se trata de un diálogo para mirar, no. Ejemplos. Usted como buen católico, usted entraría en diálogo, ¿no?, para mirar si lo que consume usted en la Eucaristía, ¿no?, es un simple pan o un pan bendecido o una presencia momentánea de Cristo Jesús allí o un símbolo. No, esas cosas no se dialogan. No, Cristo está ahí en ese pan con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Usted como creyente entraría a dialogar eso? No. La confesión, no. Uno no entra a dialogar los sacramentos. No. Pues uno no entra a dialogar el dogma. Tenemos un Dios trino y eso es dogma. Eso no hay posibilidad de diálogo alguno. No hay posibilidad de diálogo alguno. Entonces, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo como marco introductorio, entonces miremos qué es lo que nos dice esta segunda lectura, ¿no?, que se va a proclamar en la misa del día 10 de enero del año 2021, el día del bautismo del Señor. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son una carga. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre. Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios, y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a explicar
leo y explico. Esto que dice aquí, ¿para quién va a ser? ¿Únicamente para nosotros los cristianos? Porque si esto va a ser para nosotros los cristianos únicamente, ¿qué sentido tiene entonces el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, que nos dice, vayan y anuncien la buena noticia y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a cumplir lo que yo les he enseñado? Pues bien, esto que nos escribe Juan es una enseñanza del Señor. Y ellos estuvieron allí. Esta carta fue escrita muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección y ascensión a los cielos, muchos años. Juan es bastante teológico, ¿no? Pero nos narra una experiencia, nos narra una realidad que él vivió, que asumió, que experimentó, que vivió y que posteriormente escribió. Y entonces nos dice, esto no solamente para los cristianos, es para todo el mundo. Por eso dice acá, todo el que cree, ve, todo el que cree. Aquí no dice los cristianos, no. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Entonces aquí uno va a mirar, a ver, nacer, ¿qué significa? ¿Qué significa nacer? Pues que se hace hijo, es hijo. Se nace, hay una madre que da un hijo, nace ese hijo, pues ese hijo tiene una madre y un padre. Todo el que nace, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Entonces, nos hacemos hijos de Dios porque hemos nacido de Dios cuando creemos que Jesús es el Mesías. Vamos entonces precisando términos, porque ahorita nos hablan de que todos somos hijos de Dios. Sí, de una manera explicativa, ¿no? Ya he explicado en varios videos sobre eso. Porque si todos somos hijos de Dios, entonces se pregunta uno, entonces ¿por qué? Entonces, ¿para qué el bautismo? Entonces cuando dice, no, espérese un segundo, o es que hay dos clases de hijos de Dios. Unos que han asumido ya la gracia santificante, el bautismo, han recibido la fuente del bautismo y se hacen hijos de Dios, unos, y los otros son aquellos que por ser creados criaturas de Dios a su imagen y semejanza ya han adquirido la condición humana y por eso se hacen dignos frente a Dios, porque todos somos iguales frente a Dios respecto a esa dignidad criatural, porque venimos de la carne de Adán, de la sangre. Entonces son dos tipos de hijos de Dios. Esa es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es que nos hacemos verdaderamente hijos de Dios a tener fe y a ser bautizados. Y aquí este texto nos recalca, todo esto es doctrina católica. Todo esto es doctrina católica. Aquí yo no estoy diciendo nada que no sea católico. Entonces, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Por lo tanto, se colige que el que no cree que Jesús es el Mesías, es el ungido, es el enviado, es el Cristo, es el Salvador, no ha nacido de Dios. No es hijo de Dios. Porque nuestra realidad y nuestra condición de hijos de Dios es espiritual. La verdadera realidad de ser hijos de Dios es espiritual. Por eso podemos decir Abba, Padre. Vaya, dígale a un musulmán que le diga a Dios, papá. Nunca va a existir ese concepto para el musulmán. Nunca le va a decir así, jamás, porque no lo considera papá. Nunca. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Mesías, que es el Hijo de Dios, y por lo tanto, el que cree que Jesús es el Mesías, se hace hijo de Dios. ¿Sí está bien claro esta parte? Pues bien, sigue. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. Es decir, que si amamos a Dios, que es el que nos da la vida, amamos también a quienes han nacido de él, porque somos hermanos. Si amamos a Dios, que es el que nos da la vida, pues amamos a los que han nacido de él. Así como yo nací de él, el otro nació de él, el otro nació de él, entonces por eso nos amamos, porque somos hijos de Dios y porque somos hermanos. Bien, y por eso cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Claro, vuelvo a repetir. Y por eso cuando amamos a Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, ya sabemos los mandatos del Señor, no solamente los 10 mandamientos de la ley de Moisés, sino otros mandatos, ¿no? El que coma mi cuerpo y de mi sangre,
supongamos. Entonces, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. ¿Ve? Hay unos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues usted ya sabe. Nuestra realidad es de orden espiritual. Sigue acá. Amar a Dios es guardar sus mandatos. Y sus mandatos no son una carga. Los mandatos de Dios cumplir no es una carga. Es una manera de vivir la vida con Él. Cuando en nuestra experiencia, ¿no?, como seres limitados, pecadores, muchas veces nos hemos apartado de los mandatos de Dios y cómo sufrimos. Y es cuando vemos la carga que sí impone el pecado, porque nos esclaviza. En cambio, cumplir los mandamientos del Señor nos libera. En el verso 4 de este capítulo 5 de esta primera carta de San Juan dice: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Vamos a mirar. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted nació de Dios? ¿Cuándo? ¿En el día de su bautismo? Sí. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Cuando yo tengo fe en Cristo Jesús, cuando yo tengo fe en quién es el que tiene el control, cuando yo sé quién es el que creó todo este tipo de cosas, cuando yo creo quién es Cristo Jesús, que es la revelación de Dios Padre, cuando yo creo todo eso, entonces el que tiene toda esta realidad de control, de llevar la vida, es el que da la victoria. Entonces ahí tenemos claro dónde está la victoria. Y por eso nos hacemos victoriosos y vencedores con el Señor. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Cuando uno tiene fe, uno empieza a vencer. Porque ya se da cuenta que no son nuestras propias fuerzas, sino que todo viene del Señor y Él es el que tiene el poder. Sigue. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ve? Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, esté tranquilo, porque es el que venció la muerte, venció el pecado, acaba con el mal. Sigue. Él es el que viene por el agua y la sangre. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. El que viene por el agua y la sangre. ¿Cómo así que por el agua y la sangre? Por el agua, bautismo, la sangre, su muerte y resurrección. Jesucristo. Él es el que viene por el agua y la sangre. Hay dos puntos ahí. Jesucristo. Listo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. No solamente por el agua, bautismo. No solamente por el agua y la sangre, lo que salió de Él, de su costado, agua y sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo resucitó. Porque el Espíritu descendió sobre Él en el día del bautismo. Porque el Espíritu es el que da la vida, que lo resucitó. Por eso dan testimonio en el bautismo, en la muerte y en la resurrección. Él es el que viene por el agua y la sangre. Jesucristo. No solo por el agua, no solamente por el bautismo, sino por el agua y la sangre, el día de la cruz. Y el Espíritu da testimonio el día del bautismo, da testimonio el día de su resurrección. Seguimos. Ahora, tres son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, lo que acabo de decir. Y los tres coinciden en lo mismo: vida. Vida. Nos muestra la realidad trinitaria: Dios, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, coinciden. Tres personas distintas, un solo Dios, coinciden. Termina este capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Juan con lo siguiente: si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Sí, hay lógica en eso. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Dios habla a favor de su Hijo.
Dios muestra al Hijo, nos muestra a su Hijo. Es un testimonio. Y Dios testifica de su Hijo y Jesucristo testifica de Dios. Un Dios trino. Tenemos un Dios trino. Cuando nos hablen de Dios, dentro del contexto católico, cuando nos hablen de Dios y no nos hablen de esa realidad trinitaria, hay que tener mucho, mucho cuidado esa predicación. Mucho cuidado. Porque nos están enseñando algo que el Señor no nos mandó a enseñar y no nos mandó a cumplir. Estamos enseñando algo para quedar bien con todo el mundo. Estamos enseñando algo para que otros credos no se enojen, no se disgusten. Y por ahí no es. Y por eso es que cuando uno anuncia la verdad, va a ser perseguido. Cuando se anuncia este tipo de cosas, es que cuando cae mal, va a ser perseguido, va a ser malinterpretado. No, así no es. Usted lo que quiere es la división, usted lo que quiere es desunión, usted lo que quiere es discordia, es que lo que usted quiere. Es que si usted habla de Dios, pero sin nombrar a Jesús, es mucho más fácil para que todos estemos integrados. ¿Y entonces qué hacemos con esa palabra? Arrancamos la página, la rompemos, la botamos y nos hacemos los de la vista larga. No pasó nada y todos nos abrazamos y caminamos juntos. No, hermano, eso es vender el evangelio. Eso es licuar, ¿no? Eso es volver insípido la palabra. Y si la sal se desvirtúa, ¿para qué sirve? Si nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Quitémosle el sabor y apaguemos la luz. Entonces, ¿qué quedamos? Ni alumbramos, ni damos sabor. Y es lo que está pasando en el mundo de hoy. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.